Hola amigos, ¿qué tal? Una semana más nos encontramos. Este es el capítulo número 23 de la adolescencia y yo soy Virginia García, de Contigo Desenredo, profesional de la educación respetuosa y de la mediación civil y familiar. En este capítulo vamos a hablar sobre la apatía. Y en este capítulo abriría sesión nuestra amiga, nuestra mamá hastiada, con una frase en tono de humor, pero desde la insoportabilidad, que diría algo así como: ¿apatía? Apatía sí. Lo que es un vago, pero de nivel superior. Le voy a quitar yo la vagancia, pero bien. ¿Cuántas veces hablamos, ¿no? O escuchamos hablar de cómo los adolescentes están en una actitud, pues, de falta de motivación, ¿no? De estar siempre tumbados, de querer estar siempre inactivos, bueno, pues ahora además con las nuevas tecnologías sabemos, ¿no? Sofá y móvil o cama y tablet, videojuegos, etcétera, pero no son más que actividades que ellos acomodan a esa situación de estar apáticos y de estar parados, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra generación, que no tendríamos los móviles, pues estaríamos apáticos igualmente, solo que estaríamos con la televisión pues hasta las 2, las 3 de la tarde de seguido, hasta que vuelva papá o mamá de trabajar y llegue a casa y diga alguna cosa diferente que haya que hacer. Y si no, pues estaríamos con cómics o estaríamos con pintaúñas jugando encima de la cama, pero apáticos, sin motivación, sin ganas de hacer otras actividades diferentes. Y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está pasando, en qué momentos puede estar ocurriendo esto, de qué debemos estar atentos y sobre todo qué podemos hacer para acompañar a que esto cambie o esto mejore. Y si es que es necesario que cambie o que mejore, ¿vale? Porque esto nos genera a nosotros un tipo también de sentimientos que nos llevan a actitudes que a veces no acompañan y no convienen. Bueno, como primer punto, quiero aclarar que apatía es la falta de la motivación, no es una depresión. En algunos casos las familias acuden con los adolescentes a especialistas, a psicólogos o psiquiatras, intentando entender qué es lo que ocurre en la cabeza de este chico o de esta chica para que no le apetezca hacer absolutamente nada, y los diagnósticos a veces son de nada, pues está en una actitud de apatía simplemente, ¿no? Y algunos, bueno, pues consejos para ayudarles o acompañarles a salir de ese estado de apatía, pero no de una depresión mental. Pierden el interés pues por las actividades o por hacer proyectos nuevos o por hacer tareas simples de la casa, cotidianas, y bueno, pues la apatía es lo mismo que abulia. ¿Qué genera esto en el adulto? Genera una tensión, en algunos casos extrema. Una tensión que intenta compensar esa apatía del adolescente, pero que no ayuda porque desde esa propia tensión estás rebotando tensión al adolescente. ¿Y qué le ocurre al adolescente? Pues que desde su apatía, desde su inactividad o desde su poca gana o poco coraje para iniciar proyectos nuevos, como puede ser empezar unos estudios o tomar decisiones un poco más importantes, lo que evita es las frustraciones. En muchos casos la frustración viene marcada por las altas expectativas de ese adulto que genera esa tensión. Parece que estamos como que siempre es culpa nuestra, que siempre es... Bueno, lo que importa es que somos modelo y que según cómo actuemos estamos haciéndoles sentir cosas diferentes. No podemos estar sabiendo lo que sienten y no podemos estar controlando lo que piensan, ¿no? Los pensamientos que generan a través de eso que sienten, pero sí que podemos acompañarles a que tomen las decisiones más sanas posibles. Si nuestra actitud es de tensión, de alta expectativa sobre ellos, de que a lo mejor el refuerzo positivo que generamos no es en forma de aliento y les suena a falsedad o les suena a nueva expectativa sobre ellos mismos, nueva tensión, y por tanto voy a generar una nueva evitación de la frustración, todo esto no acompaña. Necesitamos entender dónde están, por qué están, qué les ocurre, qué necesitan y aceptar. Y aparte confiar mucho. Vamos a verlo al final, los 4 consejos últimos que os daré en este capítulo para ver cómo podemos estar ahí, ¿no? De la forma más eficaz posible. ¿Qué ocurre con los adultos? Que desde esa tensión que se nos genera, porque le vemos que
pues este padre sale de casa al trabajo, el adolescente queda en su cama durmiendo y cuando el padre vuelve del turno de trabajo vuelve y todavía está en la cama, a lo mejor, o bueno, pues a lo mejor se levantó y comió 3 galletas y se volvió a la cama o se volvió al sofá y sigue pues en esa actitud de estar tumbado y claro, pues no puede ver si hay 2 tazas para fregar en la cocina, ni si el baño necesita un repaso, ni si hay ropa para quitar del tendedero, no lo ve. ¿Por qué? Porque está apático, ¿vale? No nos conviene una persona así en casa, no nos apetece, pero porque estamos en otra onda, estamos en la onda de adultos de tengo que hacer, hay que ser responsable, hay que cumplir, las cosas deben estar como tienen que estar, y ellos no están ahí, no encajamos, ahí tiene que haber un choque fijo, porque no encajamos, no entendemos, si no comprendemos ese momento de apatía y por qué está esa apatía ahí, no la vamos ni a poder acompañar, ni a poder salir de ella, ni a poder aceptarla. Este adulto muchas veces interpreta que es un tirano, el adolescente, y le mete algunas frases que duelen y que no acompañan tampoco, que no ayudan, del tipo con lo que yo me esfuerzo para que a ti no te falte de nada. Para que tú puedas estar tumbada ahí, yo tengo que estar trabajando 9 o 10 horas diarias. Así que no voy a consentir de estar yo esforzándome para ti, para que tú estés ahí mirando al cielo, sin darle importancia a la vida, sin buscarte ocupación, vas a ser una perdida o un perdido, porque así no vas a llegar a ninguna parte, porque patatín y patatán. Porque no voy a estar yo haciendo lo mío y además venir y hacer lo de todos, porque tú no hiciste nada. Todo esto que sentimos y que decimos y que nos parece como muy coherente, es muy coherente en nuestro mundo de adultos, pero en el suyo es una presión más. Cuanta más presión ejerzamos, más lejos va a estar este adolescente de nosotros y de querer convivir y compartir de una forma madura, que no puede todavía porque es adolescente, no es adulto, pero de encaminarse. Si generamos presión, le vamos a mantener. Imaginaros que la presión que generamos es una manguera a presión de los bomberos. Este agua sale a un nivel de presión que lo que hace es apartarle para allá, más lejos, no le deja acercarse. En el caso de la apatía en los adolescentes, yo recomiendo que revisemos los adultos que estamos cerca y si podemos dejarnos acompañar por alguien que esté un poco más en la distancia, que no esté tan implicado emocionalmente, revisar su línea de la vida, revisar un poco qué momentos hubo en su vida hasta ahora para que él pueda estar necesitando apartarse de todo absolutamente, aunque no se apartaría de sus amigos. Ahora vamos también a hablar de esto. Si yo reviso un poco su línea de la vida en rasgos generales, me van a salir momentos puntuales de su existencia en los que puede haber sucedido algo o puede no haber sucedido algo que debería haber sucedido, que debo validar todo lo que él me comunique. Mira, mamá, a mí en aquel momento de la vida me dolió aquello, a mí me marcó aquella situación, a mí me impactó esto, a mí me faltó lo otro. No debo minimizarlo, no debo ningunear, yo lo que debo es validar. Entiendo que te sientas así. Si yo hubiera estado en tu lugar y hubiera sido tú, hubieras sentido exactamente lo mismo. Necesito ser muy empática, necesito practicar más esto de ponerme en tu lugar para poder entenderte dónde estás y por lo que pasaste y por lo que llegas aquí. Si él quiere estar tumbado y habla de estar cansado y aunque duerma 12 horas y sigue tumbado y sigue estando cansado, es muy probable que haya algo, una preocupación que le carcome y que no comunica, que no la comparte. O que quizá está compartiendo con señales muy sutiles y no somos capaces de reconocer o de entender. Puede ocurrir que hubo una situación dramática, incluso en su niñez, incluso en su preadolescencia, y ahora nos la refleja pues a los 18 o a los 14 o a los 21. Y no estamos entendiendo por qué, porque aquel momento de su vida no lo estamos teniendo presente. Y ellos sí, porque lo tienen marcado. Y como funcionamos desde las emociones, esto es lo que prima. Vamos a revisar también otra cosa. Si nosotros como adultos puede que estemos sintiendo que este adolescente apático nos hace espejo. Quizá este adolescente apático está reflejando cosas, actitudes, momentos, sentimientos de nuestra propia adolescencia. Y esto nos remueve cosas que no reconocemos, pero que nos invita
a corregirlas en él, porque ojalá las hubiéramos podido hacer diferentes en nuestra propia historia. Como esto ya no es posible, en él tengo la oportunidad de que no vaya a pasar por lo que yo pasé, que no vaya a sufrir lo que yo sufrí, que no vaya a equivocarse en lo que yo me equivoqué, que no vaya a perder una oportunidad que yo no pude disfrutar. Y todo esto lo hago con la manguera a presión, a tope. Y este adolescente cada vez está un poco más lejos y sabe que tumbado en su cama o en el sofá, cuando está solo, está a gusto, feliz y está seguro, por lo menos está sobre algo que puede flotar a la presión de toda esa agua. Si este chico refleja algunas actitudes, o esta chica, de cuando nosotros éramos adolescentes, es una gran oportunidad para darnos cuenta de que podemos comprender también cosas que nos pasaron y que podemos incluso sanarlas, las nuestras propias, ofreciéndoles a ellos. ¿Y qué les debemos ofrecer? Les debemos ofrecer lo primero, la compasión, la comprensión y la aceptación, absolutas. Aquí es donde nos entra el cangueli. ¿Por qué? Porque nos da miedo pensar que si yo le consiento, que si yo le permito estar tumbado, le estoy malcriando y le estoy permitiendo que haga lo que le dé la gana. Y yo mientras trabajando para él y y se nos empieza esto, pum, 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 con un montón de frases que nos dijeron en su día, de lo vagos que éramos, de que había que trabajar, que la vida era esfuerzo, que la vida era durísima, que hay que molestarse, que hay que hacer las cosas y que las cosas no te las regala la vida. Y desde ahí estamos funcionando con ellos. Pues vamos a revisar qué nos dijeron, qué nos dolió, cómo nos sentaba aquello que nos decían, qué necesitaríamos que nos hubieran dicho. Y desde ahí entonces volver a relacionarnos con ellos. Es posible que la apatía en ellos surja porque porque sintieron alguna situación de estrés, porque hubo a lo mejor alguna exposición a una situación un poco límite, situaciones que fueron desagradables y que ellos no pudieron de ninguna forma gestionar ni manejar, porque no se les permitió, porque no era una decisión suya, porque no estaban preparados para intervenir, pero también puede surgir la apatía sin que haya pasado una situación dramática, porque falten momentos de aliento. Recordar que estamos en el momento de la vida en el que la autoestima otra vez se tambalea, ¿no? Se tambalea en el sentido de que necesitan reencontrarse a sí mismos, conocerse, autoconcepto, todo esto que hablamos en otros capítulos, y necesitan sentirse merecedores de ser queridos, ¿vale? Necesitan quererse a sí mismos y sentirse merecedores de ser queridos por los demás. Si los demás, por mucho que nos demuestren amor, para nosotros no es suficiente, y ese amor tiene que ser incondicional, y no llega a ser incondicional cuando es a cambio de no voy a trabajar para ti, no te voy a mantener, vas a estar tumbado ahí mientras yo me tengo que esforzar para que a ti no te falte de nada, pues que no cuentes con salir los fines de semana porque aquí el que no trabaja no disfruta. Todo este tipo de mensajes son insuficientes para demostrar que te quiero, que te acepto y que te voy a acompañar en este momento en el que estás. ¿Para qué? Para que puedas pasar al siguiente. Y el siguiente será ya de más ánimo y de más actividad. El aliento son mensajes que te hacen sentir capaz, porque el que está apático pues está desmotivado y no se siente capaz de hacer cosas, ¿no? O de volver a intentar para evitar una frustración otra vez, para evitar fracasos y daños. ¿Es suficiente el aliento que le doy? ¿Es suficiente el refuerzo positivo? Tengo dudas, porque es algo muy subjetivo. Quizá yo creo que le estoy alentando muchísimo, pero es que esta chica necesita más. Y como necesita más, yo debo darle un poco más. Consejos para salir de la apatía o para acompañar en que la apatía sea lo menos dramática posible. Primeros, como muy básicos, las cuestiones biológicas, absolutamente. Que su alimentación y sus sueños sean lo más sanos y más equilibrados posibles, ¿vale? Para no perder la energía vital. Y la actividad física para que no les falte la oxigenación. Y evitar frases lapidantes. Frases lapidantes del tipo, os leo, es que no te levantas ni para comer, es que eres un vago, así no vas a llegar a ninguna parte, perdemos el dinero contigo, pierdes la vida ahí tumbado, yo no puedo confiar en ti, etc. Y favorecerles el tiempo con amigos,
porque a los amigos no los van a dejar de lado. Si ya ellos limitan la actividad física y la actividad laboral, no les limitemos la actividad social, que es básica e imprescindible. Así que, adulto, despresuriza, relájate, confía, quiérele mucho y disfruta. Hasta la semana que viene.